Instituto de Investigaciones Jurídicas, las Facultades de Estudios Profesionales Zacatlán y Aragón y la Escuela Libre de Derecho les dan la bienvenida a esta última mesa de esta cuarta jornada de conferencias del Congreso Nacional de Derecho Civil. Esta mesa, que cierra con broche de oro una jornada donde hemos escuchado a grandes expositores, versará sobre la contratación electrónica y en la que tendremos tres ponencias, sin duda, de una calidad extraordinaria, a cargo de grandes especialistas y excelentes académicos. Los maestros Francisco López González de la FES Aragón, el doctor Alberto Nava Garcés de la Facultad de Derecho y el doctor Víctor Amaury Cimental de la UVM. Sin más preámbulo, demos inicio a nuestra mesa vespertina. La primera ponencia es a cargo del maestro Francisco López González, intitulada Tres aspectos sinuosos de los contratos electrónicos: consentimiento, elección de foro y ejecución forzosa. Y antes de ceder el uso de la palabra a nuestro primer ponente de esta tarde, me permito leer una síntesis curricular de nuestro ponente. El maestro Francisco López González es licenciado en Derecho por la UNAM, con 2 maestrías en International Economic Law por la Universidad Warwick en Inglaterra, maestro en Derecho por la UNAM, actualmente doctorando en Derecho por la propia UNAM. Ha realizado estudios sobre Common Law en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, estudios de Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en Países Bajos, de Derecho Tributario y Arbitraje Comercial Internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como de Derechos Humanos en la Academia de Derecho Europeo de Florencia, Italia, y de Justicia Transicional en la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Ha sido profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, de las universidades Anáhuac, del Centro Universitario México de Estudios Superiores, del ITAM, del CIDE, y ponente en las Universidades Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, y de León y Oviedo, en España. Actualmente es parte de la plantilla de profesores de la Universidad Iberoamericana, Campus Saltillo, y del posgrado de Derecho de la UNAM en la FES Aragón. Es autor y coautor de diversos artículos especializados, así como de un libro editado por Oxford University Press en colaboración con el CIDE. Socio y fundador de la firma Martínez López y Asociados, con sede en la Ciudad de México. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestro querido maestro Francisco López González. Adelante, querido maestro. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la invitación que me hicieron a este congreso. Me siento con una gran responsabilidad después de haber oído a los extraordinarios ponentes que tuvimos en la sesión de la mañana y en los días que precedieron. Y bueno, pues agradezco a todos los que están escuchando la plática y nuevamente a los organizadores, a la maestra Luisa Hernández, que ha sido muy amable durante todo este tiempo conmigo, desde la invitación hasta el día de hoy, al maestro Julio Ponce y al organizador, a la doctora Laura. Miren, voy a tratar un tema que es sobre contratación electrónica en términos generales. Miren, básicamente lo que quiero hacer es explicar por qué, desde mi perspectiva, a pesar del uso cotidiano y cada vez más extendido de medios como Internet, y que hay una regulación múltiple en México, hay varias piezas legislativas que hablan sobre aspectos distintos de comercio electrónico, de contratación electrónica. A pesar de esto, la regulación es exigua, pero la regulación es exigua junto con los tecnicismos de la materia y algunas dificultades entre lo federal y lo local, algunas diferencias, colocan a este tema de la contratación electrónica en un espectro de penumbra en cuanto a la certeza jurídica. Y miren, les voy a platicar por qué y
Mi visión tiene que ver muchísimo con lo que sucede en el día a día y con lo que hacemos no solo los abogados, ¿no? Quienes tratamos este tipo de cosas y que incluso las ponemos a consideración de jueces o de árbitros o que las discutimos entre nosotros. Me parece que esto tiene que ver con un fenómeno particularmente interesante en este momento, porque, como sabemos, datos que han aparecido en publicaciones especializadas como Forbes o como eh, periódicos como El Economista, etcétera, han señalado, por ejemplo, un importante incremento en el uso de medios tecnológicos para la adquisición de bienes. Pensemos en algo muy sencillo. Pensemos que hace aproximadamente 20 años, un poco menos tal vez, un poco menos de 20 años, pero hacia finales de los años 90 ya existía esta posibilidad de transacciones comerciales a través de Internet. No solo que ya existía, sino que había una preocupación sobre cómo se podría regular y qué efectos tendría. Eh, ¿Por qué? Los efectos, por supuesto, desde la perspectiva civil o de derecho privado, pero también efectos fiscales. ¿Qué era lo que estaba sucediendo y cuáles eran las grandes preocupaciones? Me parece que gran parte de las preocupaciones fueron resueltas a lo largo del tiempo, por lo menos en materia fiscal, gracias a estas constantes misceláneas y a la observación y a la adaptación de algunas disposiciones de orden o internacional o basadas en disposiciones extranjeras interesantes, que han llevado, por ejemplo, al día de hoy a este anuncio que se hizo hace apenas un par de meses en el G20 sobre la necesidad de grabar a estos entes gigantescos que que han aparecido con la globalización y que se han afianzado con el tema de la pandemia y de los confinamientos, que son estos que ahora algunos filósofos contemporáneos llaman los estados plataforma. Estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Google, estamos hablando de Instagram, de todos estos lugares en los que cada vez hay más interacción, no solo virtual, sino de forma viva, como lo estamos teniendo el día de hoy, por ejemplo, con quienes están atendiendo vía Facebook. Y que están poniendo en jaque al Estado, ¿no? A los estados. Están retando cada vez más la acción de los estados en las diferentes latitudes. Este compromiso del G20 de grabar o del impuesto global del 15% al que se referían hace un par de meses, tiene que ver precisamente con este fenómeno, con esta aceptación cada vez más grande de la contratación internacional y de sus efectos, y claro, del poder económico que conlleva esto. Me parece que al día de hoy casi todos estamos enterados que los dos hombres más ricos del mundo se dedican a este tipo de cosas o a temas electrónicos, y que son Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y este señor que fundó la empresa Tesla, que ahora tiene hasta cohetes, pero que tiene sobre todo automóviles eléctricos y alguna otra cosa por el estilo. Bueno, les digo, es un fenómeno muy interesante porque cada vez es más usado por las personas en la cotidianidad. Les decía, el año pasado reportaba tanto el periódico Economista como la revista Forbes que en aproximadamente 6 meses, a partir de marzo y hacia septiembre del año pasado, el comercio vía electrónica se había incrementado en un 60% en nuestro país. 60% es muchísimo, ¿no? Es una cantidad verdaderamente monstruosa cuando nos referimos a números. ¿Y esto qué implica? Pues implica que la gente que no estaba saliendo, pero que podía hacer compras de bienes de consumo diario, de jitomate, de aceite, de todo este tipo de cosas, en Superama, en Aurrerá, en estos supermercados, a través de las aplicaciones electrónicas, lo hacía, escogía sus cosas y daba un clic y bueno, lo llevaban hasta la puerta de la casa sin la preocupación de tener que salir y poder contagiarse. Este parece que ha sido la gran explosión, ¿no? El confinamiento dio paso a esto. Sin embargo, les decía, este es un fenómeno ya
ya largo, ya como un fenómeno jurídico, tiene muchos años, y a mí me parece, sin haber hecho una encuesta o un estudio tipo de mercado, una serie de entrevistas, pero me parece en corto con lo que he platicado con algunas otras personas que se dedican a esto y gente que utiliza estos medios, me parece que hay un desconocimiento general sobre cómo se da la contratación. ¿Cuáles son los aspectos que impactan y qué es lo que pasa cada que damos un simple clic en algunas de estas plataformas de las que estoy hablando? Y me referiría más a los sitios de comercio electrónico como Mercado Libre o como los supermercados, les decía, ¿no? O las tiendas departamentales que también ahora tienen este tipo de servicios. Bueno, voy a hablar ahora, bajo este preámbulo, voy a hablar sobre lo que sucede propiamente con la regulación en México. Les dije al principio que había una multiplicidad, es decir, hay regulación, hay mucha regulación sobre temas electrónicos, no específicamente sobre contratos electrónicos. Miren, hay regulación sobre temas electrónicos que sí tienen que ver con contratos, pero que no lo regulan de manera específica, digamos. Por ejemplo, este tema de la ley de firma electrónica avanzada. La ley de firma electrónica avanzada es un instrumento que ya tiene algún tiempo y que fue reformado este mismo año, en mayo, y que si bien no hace referencia específica a los contratos, tiene que ver con un elemento que nos sirva muchísimo y que pues, exprese el consentimiento, que es un elemento de existencia en los contratos, ¿no? Entonces, la ley de la firma electrónica avanzada es muy importante, pero no regula propiamente a la contratación, ¿no? Tal vez un pequeño aspecto, pero no exactamente eso. Tenemos una norma sobre comercio electrónico que es de 2018. Estoy empezando en desorden, pero las tenemos aquí en la pantalla. Esta norma que habla sobre comercio electrónico y que tiene mucho que ver con aquello que hace Profeco y la Secretaría de Economía, es decir, cuidar al consumidor en que no haya abuso en sus derechos, ¿no? Esto es básicamente para aquellos que prestan servicios o venden bienes a través de medios electrónicos y cómo es que el consumidor de a pie tiene la posibilidad de protegerse. Tenemos al TEMEC, que es una regulación interesantísima, el capítulo 19 del Tratado de Comercio, que en realidad es un tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que sustituyó al Telecán y que tiene apenas un par de años de entrar en vigor. Este capítulo actual 19 habla sobre comercio digital, ¿no? O sobre comercio electrónico. Y no solo ese, pero ese tal vez es el más relevante. Sin embargo, hay un par de capítulos más sobre comercio transfronterizo y algún otro que se me acaba de ir, pero ahora lo menciono. En cuanto a nosotros, yo asumí, y me disculpo por esto, que muchos de los que estábamos acá, y bueno, además es la legislación que yo mejor conozco, que es la del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vale hacer una aclaración, no importa que la Ciudad de México sea Ciudad de México, el Código Civil para el Distrito Federal sigue siendo Código Civil para el Distrito Federal, esa es la denominación que tiene. Hubo una reforma reciente en marzo de este año y no le cambiaron el título o la denominación, ¿no? Como aquella reforma en el año 2000 en el que se separaron el Código para el Distrito Federal y el Código Civil Federal, ¿no? Donde hubo esta, digamos, doble legislación prácticamente al mismo tiempo y se separaron y se cambiaron los nombres. Ahora no, el Código Civil que rige en la Ciudad de México se sigue llamando Código Civil para el Distrito Federal. Y bueno, dicho lo anterior, el Código Civil para el Distrito Federal, ese sí tiene una regulación muy pequeña, la vamos a platicar en un momento, sobre contratación electrónica. El Código Civil Federal también, y por supuesto el Código de Comercio, que es el más profuso y tal vez es el más interesante, y el que nos hace ponernos
no nos hace ponernos, sí, nos hace ponernos en estado de alerta respecto de qué pasa con todo lo demás que tiene que ver con los contratos electrónicos. Y voy a tratar de explicarme ahora. Miren, el consentimiento electrónico. Les decía, estas tres piezas legislativas hablan específicamente sobre consentimiento electrónico. ¿Y a qué me refiero con consentimiento electrónico? Sabemos que los contratos en términos generales, y como lo expusieron hoy en la mañana en términos generales, el doctor Soto Sobreira hizo una clara y elegante exposición sobre la manera en la que en términos generales funcionan los contratos en la Ciudad de México, y decía que pues uno de los elementos de existencia es el consentimiento. Sabemos o asumiremos que todos estamos de acuerdo en que los dos elementos de existencia son el objeto y el consentimiento. Y el consentimiento es básicamente la forma en la que se expresa la voluntad de las partes. Y aquí es donde vamos a empezar con una serie de complicaciones. Miren, el artículo 1803 del Código Civil, cuando habla precisamente de consentimiento, señala esto que tienen en pantalla. Dice, el consentimiento puede ser expreso o tácito, y es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos u ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Expresa cuando es tácito, es muy interesante hablar de esto, pero me parece que la parte que les puse en negritas es la que más nos interesa. Nos interesa por varias razones. Porque este es el único artículo en todo el Código Civil para el Distrito Federal que se refiere a la contratación por medios electrónicos u ópticos. Surgen varias dudas sobre este punto. Esta es una reforma, por cierto, muy reciente, es precisamente la reforma que se hizo en marzo de este año. Y es muy interesante porque el Código Civil para el Distrito Federal, al igual que los códigos de las diferentes entidades federativas del país, regulan en términos generales los contratos. El contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa, el comodato, el depósito, la fianza, etcétera. Hay los contratos con fiadores, con la fianza civil, ¿no? Hay una multiplicidad de contratos que están regulados en los contratos. Y aquí lo que dice, como disposición general, el 1803, es que cuando se va a celebrar un contrato, una forma de expresar ese acuerdo de voluntades es a través de medios electrónicos u ópticos. Pero ese es el único caso que menciona. Yo podría asumir, y me parece que todos lo podríamos hacer válidamente y sin problema alguno, que un contrato de arrendamiento, pero que también un contrato de comodato y cualquier otro contrato de los incluidos en el Código Civil se pueden celebrar por estos medios, por medios electrónicos u ópticos. Hasta aquí es lo que nos señala el Código Civil y me parece que por una razón que les voy a señalar más adelante, es muy importante tener esto en cuenta, que es todo lo que hay. La otra cosa que les quiero llamar la atención es que el Código Civil en algunas partes es detallista. El legislador se toma la molestia de darnos definiciones. Por ejemplo, si recuerdan, tenemos una definición de daños y perjuicios, me parece que son el 2108 y el 2109 del Código Civil, que nos dicen, es por ahí, no recuerdo bien son los artículos, pero por ahí de esos dos artículos nos señalan qué es un daño y qué es un perjuicio. El que sí tengo sin duda muy claro es el 1916, que señala que es daño moral, ¿no? Y entonces, me parece que cuando uno tiene que presentar un asunto a consideración de un juez, lo que hace necesariamente es tratar de adecuar los hechos a esto que viene ahí, ¿no? Uno tiene esos parámetros para saber cuándo está en daño moral. Acá no sabemos qué son los medios electrónicos, por lo menos el Código Civil de la Ciudad de México o del Distrito Federal no nos dice que son medios electrónicos y tampoco nos dice que son los medios ópticos. Bueno, me voy rápidamente al Código Civil Federal
y en el Código Civil Federal tenemos una disposición muy parecida, que es el 1803, dice prácticamente lo mismo, o cualquier otra tecnología. Les transcribí el 1834 porque habla sobre la forma escrita y cómo es que deben ser firmados. Este 1834 en materia federal es importante por lo que dice el 1834 bis, que aquí señala que se cumple el supuesto del anterior cuando hay utilización de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, siempre que la información generada, perdón, es que tengo aquí esto, generada o comunicada en forma íntegra a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta. Por razones de tiempo, que ya vi que voy muy lento, no me voy a detener más acá y me voy a ir al Código de Comercio. Miren, el Código de Comercio es una cosa interesantísima, porque el Código de Comercio sí tiene una regulación bastante profusa y detallada. Tal vez tenga que ver con estas disposiciones sobre de la lex mercatoria, de la ley uniforme me parece que es un citral sobre contratación electrónica, la ley modelo, que de alguna manera sí fue adaptada en el Código de Comercio, pero aquí miren lo que señala, un poco lo mismo, les señalé el telégrafo porque me parece que incluso hay gente muy joven que ni siquiera sabe qué es el telégrafo, creo que los que somos más grandes en alguna ocasión nos mandaron a mandar un telégrafo para saber cómo funcionaba, pero bueno, aquí otra vez estamos ante eso. Ahí no hay diferencia. Donde empiezan las cosas un poco... no, perdón, antes de eso les quiero señalar, no hay definición de medio electrónico y tampoco de medio óptico. Y lo que les estoy proponiendo acá son unas definiciones que nos da el diccionario panhispánico de la Real Academia Española y el diccionario de la Real Academia. No hay medio óptico, pero hay disco óptico, entonces podríamos pensar que el medio óptico es el que registra información mediante rayos láser. Y el medio electrónico es cualquier mecanismo, instalación, equipo, sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos en redes de comunicación abiertas restringidas como Internet, telefonía fija o móvil, etc. Bueno, pero eso no lo tenemos ni en jurisprudencia, ni lo tenemos en ley. Lo tenemos que buscar entonces en diccionario para saber de qué hablamos cuando hablamos medios electrónicos y cuando hablamos de medios ópticos. Y sobre signos inequívocos, y muy rápido, y solo porque me pareció interesantísimo, les pongo un ejemplo de qué puede ser un signo inequívoco, más hoy que todos estamos acostumbrados a usar el chat en el teléfono, en algunas cosas. Miren, hay un asunto en Carolina del Sur donde hubo una serie de comunicaciones a través de Facebook, el Messenger, y esto se entendió como una amenaza, ¿no? Estos tres emojis juntos, y tampoco me voy a detener, podríamos platicar más, es un documento que está ahí en la revista Nexos sobre la interpretación que tienen que hacer ahora los tribunales sobre este tipo de signos, ¿no? ¿Son signos inequívocos los emojis? No lo sabemos, ¿no? Parece que no. No sabemos si ese puño quiere decir que lo vamos a golpear o quiere decir que estamos de acuerdo, como se acostumbra ahora, ¿no? Y más que no nos saludamos de mano, etcétera. Pero bueno, es interesante también reflexionar sobre los signos inequívocos. Me voy rapidísimo, de verdad muy, muy rápido, sobre el Código de Comercio. Los artículos 89 a 114 tienen una regulación sobre, aquí sí hay muchas definiciones. Por ejemplo, hay una diferencia entre firma electrónica y firma electrónica avanzada o fiable, y también sobre qué es un mensaje de datos, sobre quién es un emisor, hay una serie de regulaciones específicas muy, muy, muy interesantes, y aquí sí, repito, sí es profusa la información sobre este tema. ¿Por qué me parece interesante? Porque también tiene que ver con lo que dice el capítulo 19, le estoy poniendo nada más lo que dice sobre firma electrónica, que de alguna manera se parece, aunque no es exactamente el mismo texto de lo que dice nuestro artículo 90 del Código de Comercio. Pero también entonces en el TEMEC, sobre firma electrónica y sobre comercio electrónico, tenemos una disposición sobre firma electrónica, y aquí lo que nos señala en términos generales para los estados contratantes es la obligación de que nuestra regulación sea compatible con la ley modelo sobre comercio electrónico, que ya les decía, me parece que sí fue adaptada desde hace algún tiempo, recogida en gran medida por el Código de Comercio. Hasta aquí la primera parte, y lo que les quiero decir antes de la elección de foro, que eso va a ser muy rápido, es
Lo que me llama a mí la atención y que me parece que no es muy claro es por qué tenemos una regulación tan grande en materia mercantil y no en materia civil. ¿Por qué? Porque en términos del artículo 124 de la Constitución, cuando los constituyentes decidieron hablar de competencias, dijeron todo lo que no esté expresamente previsto como competencia de la federación se encuentra reservado para los estados. La materia civil es una materia que todos sabemos que está reservada por los estados y de ahí que haya tantos códigos como entidades federativas, ¿no? Tantos códigos civiles. ¿Por qué entonces parece ser que de lo que estamos hablando, siempre que hablamos de contratación electrónica, es única y exclusivamente de comercio electrónico? ¿Y por qué parece? Porque es el Código de Comercio y es una regulación federal y entonces si tenemos un problema, en términos generales, tendríamos que resolverlo ante tribunales federales, no ante tribunales locales. ¿Y por qué entonces no está previsto todo aquello que tiene que ver conforme a 1803 del Código Civil para la Ciudad de México? ¿Por qué no hay nada previsto sobre todos estos otros contratos que más o menos les mencioné ahora? Sí, el 1803 nos permite expresar consentimiento sobre eso. Veo que estoy sobre el tiempo, no me quiero ir mucho más adelante, pero quiero explicar o quiero hablar muy rápido de los últimos dos temas, que son tanto la elección de foro como la ejecución forzosa. La elección de foro es simple y sencillamente la posibilidad de que las partes, a través de una negociación, cuando van a celebrar el contrato, designen qué tribunal es el competente. Por cierto, aquí no me quise meter a una complicación que puede ser más grande, que son los contratos internacionales, los contratos comerciales internacionales, que es en los que hay puntos de contacto entre diversos estados, ya sea por quienes intervienen o por los proveedores o por precisamente los foros. Ese es un problema aparte en el que no me quiero meter porque me parece también digno de ser analizado en cuanto exista una posibilidad por parte de ustedes. Y les pongo en cuanto a elección de foro lo que dice el 567 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que interpretado a contrario sensu es el que nos habilita a negociar y a poner una cláusula de prórroga de foro, de decir en dónde queremos que se ventilen nuestros problemas. A esto mi pregunta sería, ¿creen que es posible en la contratación electrónica cuando vamos con Amazon o cuando vamos con Mercado Libre a negociar este tipo de cláusulas? Me parece que no, me parece que siempre estamos ante una especie de contrato de adhesión. Y entonces, pues se queda perdida esta posibilidad. Les dejaba por acá la cláusula que está, más bien las condiciones de uso de Amazon. Y entre las condiciones de uso hay una cláusula específica sobre controversias que señala esto precisamente, ¿no? Lo que nos dice es que solo se va a resolver un conflicto que tengamos con Amazon México, por la vía de la Procuraduría Federal del Consumidor o a través de un arbitraje ante la Canaco, ¿no? Tenemos que conocer las reglas de la Canaco, entonces si queremos meternos un arbitraje con ellos, es interesante, dice, en el procedimiento arbitral no hay juez ni jurado y la revisión que se hace en un órgano arbitral es limitada. Tendríamos que meternos al tema de los laudos y de los arbitrajes, que no lo vamos a hacer, pero es interesante lo que dice acá. La segunda parte dice, para iniciar un arbitral, usted debe solicitar el arbitraje describiendo cuál es el problema al departamento jurídico, etcétera, etcétera. Ya hay una limitante por ahí a 145,000 pesos, que es todo lo que podría limitarse a pagar Amazon, ¿no? Como ven, dice Ciudad de México, Distrito Federal, eso quiere decir que es una cláusula un tanto vieja, unos 2 o 3 años atrás. Bueno, ese tema de la elección de foro me parece muy interesante, me parece que es un tema que no permite mucho por medio de contratación electrónica masiva y sobre todo contratación mercantil. Y sobre ejecución forzosa, y solamente sobre eso, me voy a referir a que esto depende en gran medida de dónde, cuál es la ley que va a regir el contrato y el foro donde se vayan a ventilar las controversias, ¿no? Imaginemos que no fuera Amazon México, sino que fuera Amazon Estados Unidos, entonces tendríamos un problema porque no regiríamos allá y para ejecutar lo que tuviéramos que ejecutar tendríamos que hacerlo allá. ¿Quién sabe si nos valdría la pena hacer eso, no? Y bueno, como una pequeña reflexión final y sobre todo con la multiplicidad, hay una obra de
Carlos María Cárcova, que se llama La opacidad del derecho, y dice que uno de los grandes problemas del derecho, por lo menos desde su perspectiva, y lo cual me parece interesante compartirla con ustedes, por supuesto yo estoy seguro de que así es que hay una gran cantidad de materiales jurídicos y que esa gran cantidad de materiales jurídicos hace imposible conocerlos todos, ¿no? Conocerlos a fondo y ver cuáles son sus problemáticas. Y me parece que esta es otra de esas dificultades con las que se enfrenta la contratación electrónica en México y con lo que cierro, que es precisamente con lo que, y les decía al principio, la tesis que sostengo es que todos estos pequeños problemas que muy brevemente se los puedo narrar, me parece que hacen de la contratación electrónica todavía un espacio de gran incertidumbre jurídica. Eso sería todo por mi parte y les agradezco muchísimo la atención y que me hayan permitido estar en este foro con ustedes. Muchas gracias. Mil gracias, querido maestro Francisco López González. Ha sido un placer escucharle. Creo que es un tema muy oportuno y vigente, dado las condiciones de la pandemia. Y yo creo que todos tendrán muchísimas preguntas. Esto me hace recordar un poco a todos los asistentes que pueden colocar sus preguntas y al final de esta ronda de ponencias tendremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Mil gracias. Nuestra segunda ponencia de esta tarde corre a cargo del doctor Alberto Nava Garcés. Se intitula Fraude por medios electrónicos. Me permito leerles la síntesis curricular del doctor Alberto Nava Garcés. Es una síntesis, ¿bien? Entonces, muy bien. Maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos grados con mención honorífica. Exdirector de investigación y actualmente investigador titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor por oposición de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Claustro de Doctores. Abogado especialista en materia penal, amparo y nuevas tecnologías. Exdirector general adjunto de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas. Exdirector general adjunto de la Asesoría Jurídica Federal. Consultor del despacho del doctor Ricardo Franco Guzmán. Exmiembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría de Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación. Consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Fue titular del área jurídica de CIBESTAF. Miembro del Consejo Editorial de la revista Criminogénesis, de la Sociedad Mexicana de Criminología y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, donde fue electo como coordinador del área penal para el bienio 2018-2020. Miembro invitado del Instituto de Derecho Informático de Colegio de Abogados de Mar del Plata, Argentina. Fue convocado por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales para realizar el proyecto de la parte especial del Código Penal Nacional. Autor y coautor de más de 30 libros de su especialidad. Ha impartido más de 150 conferencias a nivel nacional e internacional y cátedras en distintas universidades del país, destacando la Universidad Anáhuac en el Campus Norte, la Universidad Modelo en Campus Mérida y Chetumal, la UVM, el Instituto de Posgrado e Instituto EBO, y ha participado como miembro de la delegación mexicana para el 27º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU en Viena 2018. Pues, sin más, cedo la palabra al doctor Nava para que inicie su exposición. Adelante, querido amigo, y bienvenido. Muchísimas gracias. Tengo en una tarjetita cómo comenzar las conferencias, porque siempre entro al grano y se me olvida lo más importante. Agradecer la invitación a los organizadores, en especial a mi amiga Luisa Hernández Cabrera, que fue, digamos, mi maestra. Bien, el tema que a mí me ocupa tiene que ver esencialmente con el fraude por medios electrónicos. Digamos que podríamos estar escapándonos un poco del ambiente del ánimo del colegio con el que se hace este congreso. La especialidad es civil y pues ya
Ya me tocó ver que hubo 2 o 3 penalistas en otras sesiones hablando de extinción de dominio, que es hablar un poco de penal metido al civil o al revés. Así que, pues con esa confianza comenzaré a comentarles una cuestión que además embona o se enlaza perfectamente con lo que decía mi antecesor, cuando el maestro López González hacía referencia al artículo 1803 del Código Civil. Pues esa es una gran ventaja, que dentro del ámbito civil las interpretaciones pueden ser más amplias. Los penalistas somos restringidos al contenido de la ley, pero los civilistas pueden utilizar muchísimas más herramientas como es la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, etcétera. Así que, concentrándonos en ese aspecto, pues dice que el consentimiento ocurre a partir de un medio electrónico. Y entonces, con estos tiempos en donde la electrónica es reina, y más en tiempos como el del encierro en el que vivimos, que si no tuviéramos estos medios tecnológicos, pues estaríamos realmente conociendo cómo era la vida en el medievo, porque todos estaríamos encerrados, esperando noticias, sin poder saber cómo poder pedir unas cosas, alimentos, insumos, objetos, y es más, hasta las propias comunicaciones como las que tenemos el día de hoy. Así que con ese aspecto, pues nos damos cuenta que el consentimiento a veces está al alcance de un clic, está al alcance de un acepto, y es curioso porque creo que es la primera vez que hemos visto con más detenimiento en toda la historia de nuestra vida lo que dice el contrato de Amazon. Ahí están las letras chiquitas, pero nosotros, con tal de entrar a la aplicación, con tal de empezar a recibir los objetos, decimos acepto, 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 sin ningún miramento. Al respecto del fraude informático o por medios electrónicos, tenemos que establecer que la doctrinaria Gutiérrez Francés hace 30 años hablaba de esto, anunciaba que podía ocurrir. Pero hace 30 años no existían las redes sociales, no existía la World Wide Web, ni había tenido esta explosión que hoy vivimos a través de la red. Así que sonaba un poco más a ciencia ficción que a una realidad. Ahí quedó ese trabajo, que creo que de alguna manera es un trabajo inicial al que hay que voltear a ver de vez en cuando queremos referirnos precisamente a los antecedentes de nuestro tema. Por otro lado, una vez que ya ocurrió toda esta parafernalia de las redes, pues nos encontramos a Enrique Rovira del Canto, en donde pues ya acomete el tema del fraude informático, ya basado en casos, ya basado en una doctrina verdaderamente sustentada. En México, dentro de un libro que se conoce como Ciberdelitos, la especialista Alicia Rubí Guerra Valdivia escribe sobre el fraude informático, y creo que lo hace con muchas cartas credenciales por una razón sencilla. Es maestra en electrónica y es maestra en derecho, así que conoce o tiene un pie en cada uno de estos aspectos. También es importante señalar, como un punto previo a lo que vamos a hablar, que hace 20 años, casi 20 años, en noviembre de 2001, se firmó un convenio en Budapest contra la cibercriminalidad. ¿Para qué? Para tratar de proteger bienes valiosos como lo es el patrimonio, que pueden estar sujetos a una vulneración a través de estos medios electrónicos, tal vez utilizando conductas clásicas, pero cambiando del medio. Nuestros códigos, pues de alguna manera, no han evolucionado a la velocidad que quisiéramos, porque México, para empezar, no firmó el Convenio de Budapest. Ha estado siempre coqueteando con que lo va a firmar, pero no lo hace. Se acerca con la pluma, pero no lo hace. Entonces, hemos vivido todo el tiempo con este tipo de acercamientos. Ha habido
pronunciamientos. La cuestión es que cuando México termine por firmar ese convenio de cibercriminalidad, pues realmente la tecnología nos habrá superado tanto que el propio convenio será obsoleto. Entonces, bajo esos términos, pues imaginarán que nuestros códigos penales no han avanzado, pues ni siquiera con la velocidad que lo ha hecho el Código Civil, ni nada por el estilo. Se ha quedado como un mero medio comisivo. ¿Y cuáles son estos medios comisivos en los terrenos de la electrónica? Bien, puede ocurrir que las personas sean captadas o sean engañadas, porque finalmente se trata de un fraude en los términos clásicos, pero con el medio electrónico actual. Puede ser que la persona sea engañada, ya sea por que le llega un correo electrónico que es falso, que le está pidiendo datos, o bien un correo que pudiera parecer auténtico, pero que en realidad va a permitir el robo de datos una vez que sea abierto. Muchas veces abrimos correos de personas que nos mandan bendiciones, que nos dicen que ya nos ganamos la lotería, que vaya, finalmente no reconocemos al remitente, pero de todas maneras abrimos ese correo. Y yo creo que la más importante es la ingeniería social. ¿Por qué? La ingeniería social es una herramienta bastante vieja porque finalmente a quien dibuja es al perfil del defraudador. ¿Qué busca el defraudador en nosotros? Determinada información, nosotros vamos dejando una huella en la red, vamos dejando ciertos intereses y a partir de ello se despierta el interés de las personas. ¿Cómo? A través de, por ejemplo, si a uno le gustan los libros, ofreciendo libros, ofreciendo objetos, ofreciendo de todo, haciendo ventas de productos que jamás van a llegar y cuyo mérito en este engaño pues radica en que lo que han obtenido es una cantidad que pudiéramos considerar simbólica. Si una persona obtiene 500 pesos, pero se encuentra fuera de nuestra área de confort, pues sí, podemos hablar de otro estado, de otra entidad, pues las personas muy difícilmente van a hacer la denuncia. Sale más caro. Ese tipo de cuestiones también a través del nuevo sistema de justicia penal se consideran como delitos de bagatela, cuestiones por las cuales las autoridades no deberían de gastar muchos recursos porque al final del día hay un desgaste, se abre un nicho de impunidad, se carga de más trabajo la autoridad y al final no se obtiene un resultado positivo. Por lo cual la autoridad también tiene la posibilidad de dejar de investigar. Y eso se convierte en un aliciente, en un motivante para estas personas porque saben que roban poquito y vaya, aunque sea a un número tremendo de personas, pero que hasta que no haya una acción colectiva no tiene realmente gran posibilidad de ser atrapado. En esto de la ingeniería social, pues utilizan muchísimas herramientas, hasta el hecho de buscar en la basura de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces tiramos estados de cuenta completos, porque muchas veces en nuestra basura van muchos datos y en esos tipos de basura también vienen patrones de uso, ¿no? Ahí tiran las cosas que regularmente consumimos y si una persona está husmeando en la basura, pues imaginarán todo lo que podemos encontrar. También en las redes sociales tenemos la costumbre de establecer patrones, gustos, le damos like a determinadas cosas. Hay veces que se ponen determinados productos o se pone una determinada publicidad impulsada por estas personas con el fin de que una persona, por lo menos, si no adquiere el producto, le dé like. Y entonces, regresando por esa vía, pueden saber a qué más cosas le da like, qué cosas le interesan y poder enviarle algo que pudiera ser sustancioso, algo que pudiera
antojársele de tal manera que puede ser un blanco fácil para ese tipo de cosas. No falta quien de pronto está buscando una oferta sobre algún vehículo y le dicen, este vehículo te está esperando, si la persona vive en la Ciudad de México, este vehículo se encuentra en Querétaro, te lo aparto pero deposita 3,000 pesos. Y después se rompe todo el contacto con la persona porque ni coche, ni dinero, ni devolución, ni nada. Esto es ingeniería social. ¿Qué significa? ¿A cuántas personas no le habrán vendido el mismo vehículo o la misma imagen? Y es más, ahora hasta dudamos que el vehículo haya existido. Pero las personas, con tal de apartar la oferta, con tal de no perderlo, es como hacen ese tipo de depósitos. Depósitos para departamentos en renta, departamentos en donde pues finalmente allá va, como decía el maestro anterior, allá va nuestra apuesta y allá va nuestra solicitud, porque nos han despertado un interés, porque lo queremos y al final del día no obtenemos nada. Una de las grandes preocupaciones en este tipo de cuestiones es el medio de pago, el tipo de oferta, la distancia que hay entre el objeto y el que lo va a recibir. Todo este tipo de cosas corren a favor de la persona que va a defraudar. En tiempos de pandemia, díganme quién va a tener el ánimo si tiene una vulnerabilidad, una comorbilidad, quién va a tener el ánimo de querer ir a una agencia del Ministerio Público, etcétera. El hecho de que no se persigan estas cosas, pues también derriba la cultura de la denuncia, una cuestión que es por demás una herramienta necesaria también para focalizar dónde están ocurriendo todo este tipo de cuestiones. Una forma muy terrible de cometer este tipo de fraudes a través de medios electrónicos es el hecho de que de pronto ustedes reciben una cantidad de dinero en su cuenta y una persona les escribe y les dice, por error deposité en tu cuenta, ¿me podrías devolver el dinero? Si ustedes son personas honestas, de buena fe y demás, sabiendo que no tenían por qué recibir ese dinero, aceptarían. La cuestión es, ¿cómo sabemos que la persona que les depositó no lo hizo a través de una tarjeta robada o de una cuenta clonada? El verdadero dueño va a pedir el reverso de esa operación. A ustedes se los van a quitar y ustedes acaban de depositar a otra cuenta y ahí es donde pierden el dinero. Es una estafa que se está utilizando en los últimos meses, pero que es verdaderamente terrible la forma de tratar de combatirla. La mayor parte de este tipo de cosas, pues solo se pueden combatir a través de la prevención o de la cultura de saber lo que pasa en la propia red. Como les digo, yo creo que en lo que más podemos estar atrapados es en el hecho de las compras que realizamos, los objetos que nos ofrecen, y en el hecho también de que podemos tener a veces cargos no reconocidos. Y en ese sentido, muchas veces en un estado de cuenta muy grande, nos damos cuenta que tenemos un cargo de algo que no recordamos el proveedor y pues no le hacemos tanto caso. Y es una forma de ir ordeñando cuentas a través de la banca electrónica. Es importante señalar que contra todo este tipo de cuestiones, pues existe también el hecho de que todo lo que ocurre a través de la red, todo lo que ocurre a través de este tipo de operaciones, que además son básicas, que no son parte de la Deep Web, sino es parte de una red conocida, todo esto va dejando una huella. Toda esta huella digital que ocurre es investigable. Por eso es importante hacer o seguir impulsando esto de la cultura de la denuncia, para que se investigue, para que se puedan rastrear desde dónde se están haciendo
este tipo de operaciones. No pocas veces nos enteramos que en los reclusorios, a pesar de que cuentan con un supuesto bloqueo celular, pues se convierten también en un auténtico call center donde todo el mundo está haciendo llamadas para extorsionar, para vender cosas, para pedir dinero, y muchas veces todo eso es una estafa electrónica. En el caso o en el capítulo de la prevención, es importante destacar dos cosas. Una, que todas estas cosas que a veces nos gustan, que todas estas cosas que a veces nos atraen, las podemos adquirir a través de un tercero, a través de un tercero que sea confiable. No quiero dar marcas, pero PayPal es uno de ellos, en los cuales pasa lo siguiente. PayPal, como es una entidad segura, pues de alguna manera recibe el dinero del comprador y le dice al vendedor, tengo tu dinero, mándale el objeto. Cuando la persona me indique que ha recibido el objeto, yo te entrego el dinero. Y es una forma de cancelar todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Si el objeto nunca llega al comprador, el comprador tiene la posibilidad de hacer un pequeño reclamo a PayPal para que haga la investigación correspondiente, sepa que nunca hubo envío, que no hay una evidencia física de ello, que no hay una empresa transportadora que haya recibido el objeto y por tanto devuelve el dinero al comprador. Lo mismo pasa con la banca electrónica, con los bancos, pues también ellos tienen que cuidar el hecho de que muchas reciben ingente cantidad de créditos o de compras no realizadas. Y en ese sentido, los bancos también tienen que aprender a protegerse a través de dos obligaciones que tienen por ley, que es la contención y la prevención de este tipo de cosas. Si ustedes se dieron cuenta, a lo largo de estos 20 años, las tarjetas con banda electrónica han ido desapareciendo, han sido sustituidas por el chip, porque tiene un poco de más dificultades para su clonación, porque eso es también parte de este tipo de estafas. Una persona llega a un determinado restaurante, le clonan la tarjeta y entonces la persona o un tercero se encarga de ir engañando por la vida con nuestra tarjeta y haciendo compras no reconocidas o ilegales. Por lo cual, los bancos utilizan lo que se conoce como inteligencia artificial. Y en esta inteligencia artificial, lo primero que detecta, también por cortesía de nosotros, de los usuarios, es el patrón de uso. Se van dando cuenta qué tipo de cosas compramos, con qué frecuencia, nos marcan un determinado uso, de tal manera que cuando queremos comprar otra cosa, inmediatamente nos mandan los avisos de posible fraude. Mucho ojo, cuando también en la ingeniería social existen mensajes falsos del banco en donde mandan supuestos avisos de que la tarjeta está siendo mal usada, que si se reconoce un crédito o no. La cuestión es que cuando una persona no quiere reconocer ese crédito, inmediatamente este tipo de ingeniería lo que les empieza a pedir son datos de la tarjeta y dicen vamos a proceder a la cancelación de la tarjeta y piden todos los datos de la tarjeta y piden la fecha de vencimiento de la tarjeta y piden el número de seguridad que tiene la tarjeta por detrás, lo cual pues de alguna manera es claro que no estamos hablando con el banco, que le estamos dando los datos más importantes a un tercero para que haga mal uso de nuestro crédito. El banco lo único que pedirá en caso de una alerta de fraude es sí o no se reconoce esa compra y nada más. Existen esos avisos y pues lo importante es también no caer en estos abusos. En el caso de los bancos, lo dicho es que han ido modificando su ingeniería de modo tal que pues también tratan de ser dueños de su propio nombre comercial para que una persona
no ingrese a una página equivocada en cuanto al uso del banco. Están las tarjetas virtuales. Cuando uno ya conoce la aplicación del banco, puede el banco darles una tarjeta virtual para una compra única, y en ese sentido no hay forma de que puedan volver a utilizar el número de su tarjeta para una tercera compra. Definitivamente van estableciendo este tipo de candados o una doble autenticación. ¿En qué consiste? Que uno está haciendo una compra y de pronto llega un mensaje al teléfono celular y dice: confirme la compra, sí o no. Como uno la está realizando, definitivamente sí. A través de token presencial o virtual, en el cual es un token, un aparato que les dan físico en los bancos para que ustedes puedan validar una determinada operación. También existen candados actualmente digitales para que las tarjetas no funcionen mientras ustedes no quieran que funcionen, y ustedes las pueden reactivar en el momento que lo deseen. El Banco de México instauró una figura que se llama CODI, cobros digitales, que es el hecho de generar un código QR para hacer compras únicas. Entonces, en ese sentido, bajo ese tipo de requisitos, tanto el proveedor como el comprador no necesitan tener la tarjeta de crédito físicamente a la vista. También hay tarjetas de crédito que vienen sin información, de modo tal que si la persona quería hacerse pasar por otra persona, la tarjeta no trae mayores datos, y por lo cual requiere en la primera compra identificarse, y pues obviamente está sujeto a que se haya identificado la persona para hacer una determinada compra. Existen también las validaciones biométricas. ¿En qué consiste? En el hecho de que cuando uno utiliza determinada aplicación del banco, registra el rostro, registra el iris o la huella digital, los cuales pues son datos irrepetibles y con los cuales, si no está ese dato, pues estamos hablando que simplemente no tiene mayor efectividad el tratar de ejercitar el crédito. Esto es de alguna manera la contención o los aprovechamientos de la inteligencia artificial por parte de los bancos. Pero eso no significa que estemos exentos de ser engañados, exentos de que se clone una tarjeta, exentos de que se usurpe la identidad. En ese sentido, la Ciudad de México tiene un catálogo de conductas que tienden a castigar la usurpación de la identidad de la persona. Ya vieron los rasgos de la persona, así que ya se saben toda esa parte que se vio en la primera jornada de este congreso, por lo cual pues no repetiré ese punto, pero todos ese tipo de rasgos muchas veces nosotros los proveemos. ¿De qué manera? A través de las redes sociales, a través de lo que compartimos, a través de las personas que admitimos dentro de nuestras redes sociales, y que es importante señalar que pues estamos divididos todavía las dos generaciones, los que tenemos 25 amigos en una red social porque no conocemos a nadie, y las personas, los jóvenes que son más abiertos, a veces más confiados y tienen hasta el tope, ¿no? Hasta donde llegue la red social, ya sea que sea la red social geriátrica, que es el Facebook, porque esa es la red ya de los grandes, o las otras redes como TikTok, hasta en ese tipo de redes se busca encontrar patrones, modos de vida, estilos de vida, información que empezamos a compartir de manera indiscriminada, y hay que tener mucho cuidado con ello. Lo principal en el combate al fraude informático, pues es aprender a usar el sentido común para distinguir en dónde podríamos estar cayendo en esta clase de engaños. Finalmente, las aplicaciones, ya sea de comida, de productos, de transporte, etcétera,
pues se van validando por una buena fama de una persona en otra, no a través de la publicidad. Eh, Digo, a últimas fechas podemos ver comerciales de Uber Eats, pero en realidad no lo necesitaban tanto porque ya lo habían o ya se habían posicionado en un determinado mercado. Amazon creo que poco a poco fue creciendo, pero con la pandemia creció exponencialmente. Y así muchísimas de las cosas que hoy en día pues tenemos que pedir por la cuestión de la sana distancia, por el encierro, pues de alguna manera no deben de perderse o no deben de quedarse sin una eh, realidad de que podemos ser engañados todos, cualquier persona, con cualquier aplicación, con nuestra tarjeta, así que hay que tener mucho cuidado a quién le damos nuestros datos. El dato hoy en día es el petróleo del siglo XXI, así que de ese tamaño es el cuidado que debemos de tener con ello. Por eso el maestro que me antecedió señalaba, realmente ya las plataformas son verdaderos estados, sí, porque cuentan con toda nuestra información y pues les digo, en el caso de Facebook, saben lo que nos gusta, a dónde vamos, qué es lo que comemos, qué es lo que compartimos, quiénes son nuestros amigos y ese tipo de cosas pues son de mucho cuidado. Y regularmente en todas estas contrataciones siempre ocurre que las personas decimos acepto sin saber realmente qué dice el contrato detrás de todo esto. Cada vez que nosotros aceptamos algo, estamos colocándonos o nos estamos allanando a una relación contractual y lo importante es saber a qué le dijimos que sí. Muchas gracias. Como siempre, muy claro. Muchísimas gracias, querido doctor Nava. Ha sido todo un placer. Gracias, querida Luisa. Sí. Perfecto. Pensé que no me escuchaba, pero creo que sí. Bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro esta jornada y a continuación vamos a tener una ponencia intitulada Las anomías en el régimen contractual mexicano respecto de las tecnologías de la información y de la comunicación a cargo del doctor Víctor Amaure Cimental. Antes de cederle el uso de la voz al doctor, voy a leer una pequeña síntesis curricular también acerca de su trayectoria. El doctor Víctor Amauri es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado por el Instituto Politécnico Nacional, doctor en Medio Ambiente y Desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Es autor de los siguientes libros: Derecho Ambiental, La Ciudad de México, un espacio sociourbano no sustentable, Argumentación Jurídica Práctica y Deontología, Obligaciones y Contratación Actuales, Análisis del Régimen Jurídico del Agua en México, Derecho Ambiental, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social, y es también autor de diversos artículos científicos en revistas arbitradas e indexadas. Ha desempeñado diversos puestos en instituciones públicas, entre otros, director de adquisiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario técnico de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, apoderado legal del ISSSTE, subdirector de lo contencioso y amparos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, subdirector de archivos en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, coordinador de fomento a la gobernabilidad en la Alcaldía Álvaro Obregón. Ha sido también profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UAM, en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, en la UVM, en la Universidad Latina y en otras universidades. Cedo el uso de la voz al doctor Víctor Amauri Cimental Franco. Adelante, querido doctor. Pues al igual que mi antecesor, en primer término es dar gracias. Gracias a la invitación a formar parte de este congreso tan importante, a la excelente moderación, doctora Luisa Hernández, y en su momento a la invitación personal que recibí de la doctora Laura Velázquez Arroyo, excelentes juristas ambas,
y bueno, pues por supuesto a las instituciones que forman parte del comité organizador, pues se agradece que nos hayan considerado para discutir temas tan importantes como en lo general es el derecho civil y en lo particular lo que nos ocupa el día de hoy, que es la contratación a través de los medios electrónicos. Mis antecesores tocaron temas bastante interesantes y en los cuales hay una comunidad de ideas significativa. La realidad nos ha alcanzado y por eso, por ese sentido de nos ha alcanzado me refiero, hasta hace muy poco tiempo muchas de las cuestiones que vivimos hoy en día de manera cotidiana formaban parte de lo que se conocía como la ciencia ficción. Bueno, simplemente lo que estamos haciendo en este momento de vernos directamente, de discutir a la distancia, formaba parte de las películas que veíamos como pasará algún día, será cierto, pues lo estamos viviendo en este preciso instante. Bien, sin más preámbulo, porque el tiempo apremia y hay varias cuestiones que vale la pena complementar a lo ya aportado por mis antecesores, daré inicio a esta exposición tratando de compartir pantalla. Espero no se nos alente mucho el Internet, porque, bueno, dado que este es un foro académico, podemos darnos ciertas libertades y una de ellas es criticar. Nos cobran las compañías privadas servicio de primera y nos ofrecen un producto de tercera o cuarta. El título de la ponencia es Las anomias en el régimen contractual mexicano respecto de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Esto qué significa? Em, que nos encontramos, anomias es el término técnico más preciso para evitar una analogía cuando usualmente le llamamos las lagunas jurídicas. Y digo es más preciso porque la anomia significa la ausencia de, mientras que las lagunas como analogía es un poco incorrecta o incompleta porque las lagunas por definición no están vacías, están precisamente llenas de agua. Entonces es preferible desde mi punto de vista referirnos a las cosas como son. Trataré de describir el contenido de la ponencia en los términos siguientes. Primero, un breve planteamiento del problema. Después, ¿cuál es el estado del arte? ¿Qué es lo que tenemos actualmente en el régimen jurídico? Que ya bastante nuestro primer expositor habló al respecto. Un brevísimo recordatorio que también ya fue discutido sobre de dónde partimos desde el ámbito constitucional hasta la normatividad secundaria. Y finalmente, el punto en el cual quiero hacer mayor énfasis es en lo relativo a qué está pasando actualmente en el régimen contractual y las TICs en México. Bien, pues hacemos un estudio pormenorizado del régimen que rige actualmente al consentimiento que se manifiesta a través de las TICs, describiendo las deficiencias normativas, tanto por falta de norma como por falta de supuestos que regulan. Fíjense, esto es muy importante porque hemos hecho énfasis en una cuestión de que nos faltan artículos, por decir, en el Código Civil del DF, bueno, Ciudad de México, en otras tantas entidades federativas, pero también hace falta regular ciertas situaciones que pueden acontecer en materia contractual a través del uso de las tecnologías. Pues no queda más que describir que vivimos una revolución científico-tecnológica. Esto ha trastornado y trastocado prácticamente todo el ámbito normativo. Muchas de las realidades sociales están bastante lejanas de la normatividad que en su momento se generó. Es entendible esto porque normalmente la norma, las leyes, van de la mano con el fenómeno social. Los fenómenos sociales, la evolución social, la dinámica social, ordinariamente era relativamente lenta. Los cambios culturales tardaban décadas o siglos en suscitarse. Hoy vivimos cambios culturales con una rapidez que, por supuesto, deja muy por detrás el correlativo acompañamiento por parte de los ordenamientos jurídicos. Hacia los años 70 del siglo pasado, Novoa, Ricardo Novoa, explicaba en un texto muy sugerente, muy sugestivo, denominado El derecho como obstáculo al cambio social, siempre el derecho iba a estar detrás de la dinámica social. Pues hoy en día, eso que describió él en los años 70, pues es más evidente. Por más que hubiese, creo la evidencia nos demuestra que no es así, cuerpos legislativos ágiles,
bien preparados, el fenómeno social, el conjunto de fenómenos sociales supera a cualquier dinámica legislativa, de tal manera que siempre va por detrás el ordenamiento jurídico del acontecer cotidiano. Pues uno de estos rubros precisamente es el Internet. Este se ha constituido como una de las dimensiones de mayor impacto en la socialización contemporánea. Es muy complicado encontrar un aspecto de la vida ordinaria que no tenga un vínculo con el Internet. Todo está ya tocado por el Internet y conforme pasen los años, más va a ser este fenómeno. Todavía existen algunos nichos o sectores sociales o hasta por cuestión de edad que se resisten al impacto del Internet. Pero cada vez estos son menores y van quedando rezagados. Se habla ya con una gran libertad de analfabetas tecnológicos o informáticos, personas que se les dificulta comunicarse o utilizar las herramientas del Internet o de las tecnologías en lo general. Y cada vez este nicho se va haciendo más extenso, tal y como en su momento lo significó el no saber leer. Bueno, pues ya decía, el campo del derecho no escapa a la influencia del Internet. Notamos sus consecuencias en el derecho penal, y ya lo decía mi antecesor en el uso de la palabra, y eso que se trata de un Congreso de Derecho Civil, por cierto, entre paréntesis, y desde mi punto de vista encontramos un vínculo muy cercano entre ramas jurídicas especializadas, es precisamente entre derecho penal y derecho civil. Derecho civil le nutre de muchísimos conceptos esenciales para la definición de los tipos penales al derecho penal. Entonces aquí hay un vínculo estrechamente sólido entre estas dos disciplinas. Por supuesto, podemos mencionar entre estas ramas que han sido claramente tocadas por el Internet, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal, y no se diga pues de lo que nos toca hablar en este Congreso, el derecho civil. Sin embargo, me atrevo a indicar como una postura muy personal y sin que haya espacio para que se indicaran, digámoslo así, pruebas al respecto, no encontraríamos una disciplina jurídica especializada, es decir, una rama del derecho, en la cual no encontremos algún impacto, algún efecto o, en su caso, alguna consecuencia que tenga que ver con el Internet. Bien, pues centrándonos a lo que nos interesa. En el caso del llamado derecho privado, tanto el derecho mercantil como el derecho civil han tenido un impacto importante, significativo por el fenómeno denominado Internet. Y donde encuentro pues efectos más destacados es de manera directa y natural en la celebración de los contratos. Los contratos que se han realizado, que se realizan y que se seguirán realizando a través de Internet, irrumpieron, aparecieron en la vida ordinaria mucho antes de ser legislados. Recordemos que la generalización del uso del Internet se da, al menos aquí en México, hacia mediados de la década de los 90 del siglo pasado y hacia el año 2000 ya era un fenómeno generalizado. Muchas personas que hoy ya son mayores de edades nacieron con el fenómeno del Internet en la vida cotidiana. A la mayoría, a los ponentes que estamos aquí, pues sí nos tocó conocer un mundo sin Internet. Sin embargo, es notorio, es evidente que pues, las personas que nacieron de 1995 a la fecha no se podrían imaginar cómo era el mundo sin Internet, pero existió. Aquí lo interesante es que se dieron y seguramente se presentaron problemas que tenían que ver con la contratación que se realizaba utilizando como medio del consentimiento el Internet. Esto rápidamente fue reconocido por la comunidad internacional de tal manera que hacia 1996 genera una ley modelo de comercio electrónico em, y es rescatado de manera rápida, esa es la realidad, hay que reconocerlo por el Estado mexicano. Hacia el año 2000, en México se llevan a cabo reformas em, en materia de comercio electrónico que consideran tanto en el ámbito civil como en el ámbito mercantil. Aquí lo interesante es por qué razón
se dio una legislación tan extensa como se menciona en el año 2000 en materia de contratos realizados por Internet a través del Código de Comercio y no así en materia civil. Y es lo que nos preocupa. Fíjense bien, se reforman entre el 23 y el 29 de mayo del año 2000, tanto el Código de Comercio, el Código Civil Federal, que precisamente también ese mismo año 2000 se separa el Código Civil Federal del Código Civil del Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles también es modificado. Curiosamente y de una manera muy atingente, también en esas mismas fechas se modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo cual evidencia también con mucha claridad que habría contratos que no se iban a dar entre comerciantes, sino ya sea entre comerciantes y particulares o exclusivamente entre particulares sin propiamente fines de lucro a través de este mecanismo. Pero se insiste, la reforma recayó en el ámbito federal y hay una disparidad enorme entre la extensa e intensa regulación que se da en el ámbito mercantil y que no es así en el contexto del derecho civil. Este conjunto de reformas en la materia se complementa hacia el año 2003 para reconocer la firma electrónica avanzada, lo cual, diríamos, prácticamente cierra la pinza en torno a una correcta legislación en la materia en el ámbito mercantil. Aquí es menester detenernos unos instantes, precisamente en lo que mencionaba nuestro primer expositor, por cuanto a la distribución de competencias que regula el Estado mexicano en cuestiones jurídicas. Y entonces el artículo 124 pues, refiere las facultades que no están expresamente construidas en la Constitución a las autoridades federales, y entre paréntesis yo añadiría las municipales, se entienden reservadas a los estados. Esto trae, entre otras consecuencias diversas, que la materia civil se haya considerado y se considere y sea hasta la fecha materia del fuero común. Bien, y también vale la pena traer a colación lo que nos indica el 133 en cuanto a la jerarquía normativa. ¿Qué significa? Que pues, la Constitución es la norma suprema, en conjunto ese bloque constitucional con las leyes federales y los tratados que se ajusten a ellas. Teniendo claro, insisto, esa distribución de competencias. Hay ámbitos federales, bueno, más bien, hay ámbito federal y ámbitos locales o estatales. Bien. Ya les decía, tenemos el ámbito constitucional también y fue mencionado, porque nos ocupa bastante, el TEMEC como un tratado de comercio de alto impacto que también hace alusión a la regulación informática. Bien, entonces en el TEMEC hay un capítulo específico, es el capítulo 19, que nos regula todo el comercio digital. Sería muy largo y no nos daría tiempo de hacer alusión a las digámoslo así, artículos específicos dentro de este capítulo, pero con esta simple lámina se advierte la importancia que se le dio dentro del TEMEC a la regulación al comercio que se realiza a través de los medios informáticos. Bien, ya nos concentramos en lo que nos ocupa. Insisto, se reitera la amplia regulación que se dio a partir del año 2000 al respecto, pero circunscrita al ámbito federal. Esto nos va a llevar a varias conclusiones y críticas que vamos a describir en unos cuantos instantes más, al respecto de los cuales tenemos el tiempo suficiente. Bien, pues el Código de Comercio se entiende es materia federal, porque así está dispuesto precisamente por nuestra propia Constitución en el artículo 73, fracción 10. Al respecto no hay ningún problema. Qué bueno y qué correcto con una cierta rapidez el Congreso de la Unión haya legislado al respecto en el ámbito mercantil. Criticable también hacia el propio Congreso de la Unión que las reformas que se dieron en el Código Civil Federal y en el Código Federal de Procedimientos Civiles hayan sido tan escuetas. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el derecho civil
en sí ni tan siquiera debería tener una regulación en el ámbito federal, al menos como norma supletoria tiene una importancia significativa. Y al ser precisamente el Código Civil Federal supletorio del Código de Comercio, se esperaría que la regulación al respecto fuese más extensa, pero es precisamente al contrario. Bueno, pues aquí está mencionándose esta cuestión de que superamos por mucho en el ámbito mercantil la regulación que se da al respecto de este fenómeno. Avanza un poquito rápido. En el Código Civil Federal son 4 artículos, uno de los cuales fue adicionado y que tuvo por finalidad darle importancia al consentimiento que se manifiesta a través de estas tecnologías. Y en el Código Federal de Procedimientos Civiles también se añadió un artículo para que tuviesen validez las pruebas que tuviesen que ver con la manifestación a través de los medios tecnológicos. Ya les mencionaba, en la Ley Federal de Protección al Consumidor también regula al respecto. Bien, el tema de que se haya hecho una reforma tan significativa en el ámbito federal y no haya sido en el ámbito local, dio pie a que desde la doctrina se diera la idea o la discusión de que desde una normatividad secundaria se le diera el nivel de federal a los contratos que se realizaran a través de las TICs. Vamos a hablar en esos términos, de las TICs. Pero esto no puede ser así. Una reforma o modificación legal, pues no puede complementar o ir en contra de disposiciones constitucionales. Y entonces lo que se llegó a discutir como una posibilidad, pues por supuesto que quedó fuera de cualquier realidad al respecto. Entonces, pues entremos ya directo y fuerte en lo que nos ocupa. ¿Cuáles son estas anomias y en dónde las encontramos? Fíjense bien. El artículo 1805 del Código Civil Federal nos indica que los contratos que sean celebrados utilizando las TIC seguirán las reglas de los contratos realizados entre sujetos presentes. Y entonces, esto nos daría pie a pensar que los contratos que se realizan a través de Internet siguen una sola lógica o una sola caracterización, pero esto no es así. Por lo menos podemos encontrar estos 4 modos diferentes de utilizar el Internet para realizar contratos. Uno de ellos es contratos celebrados desde una dirección electrónica, es decir, una página web. Contratos perfeccionados mediante el empleo de chat o videoconferencia, que no es lo mismo al anterior supuesto. Contratos concluidos por medio de correo electrónico, usualmente llamado email, y contratos realizados a través de una subasta electrónica. Son diferentes formas de contratar utilizando la misma herramienta tecnológica. Entonces, cada una de estas formas de contratar debe prever sus reglas específicas para precisamente reconocer el consentimiento que se dio en estos mecanismos. Entonces, ya desde ahí estamos vislumbrando las anomias derivadas de regular como si fuese un solo fenómeno diferentes instrumentos específicos que utilizan, es cierto, la misma tecnología, pero no va a ser a través, digámoslo así, de la misma metodología. Aquí lo refiero, son por lo menos 4 modos diferentes, cada uno requiere de reglas específicas, ya que no todos tienen las mismas características del teléfono o del telégrafo. Es decir, se homologó al Internet con el teléfono o el telégrafo porque son medios a distancia, y en eso es cierto. Pero por el Internet podemos hacer muchas cosas más diferentes de las que se hacen a través del teléfono o del telégrafo. Bien. Aquí les digo yo que si es objeto de crítica el legislativo federal por no haber apuntado a detalle las herramientas del Internet que deben ser materia de regulación, por supuesto que lo son aún más los congresos estatales que han omitido regular este campo de notoria vitalidad. ¿Por qué razón? Porque precisamente en cada entidad federativa, N cantidad de particulares están utilizando hoy cotidianamente con el Internet para hacer contratos. Y muchos de ellos, por supuesto, que no tienen la categoría de contratos mercantiles. Bien, lo decía nuestro primer expositor, cualquier contrato
el particular tiene la libertad de utilizar el Internet para realizarlo y celebrarlo, que tenga efectos jurídicos. ¿Qué está pasando? Por supuesto que así como en la vida esencial se van a dar problemas de la formación, validez, ejecución de los contratos, pues se van a dar también utilizando el Internet. Y entonces, ¿qué sucede cuando esto trasciende el ámbito judicial? Pues que no le queda al juez más que utilizar las pocas herramientas que al respecto tiene. Si la entidad federativa correspondiente, ya sea como acontece hoy en día, que una tercera parte de las entidades federativas de nuestro país no han legislado, pues va a utilizar pues posiblemente analogías, como podría ser la regulación de teléfono o de telégrafo para los contratos, que no necesariamente van a dar las mejores reglas para resolver en justicia el conflicto que se presente. O otra tercera parte de nuestras entidades federativas, o en mejor de los casos, que sí, ya también, por fortuna, en los últimos 10 años se ha dado un fenómeno interesante de legislación en donde varias entidades federativas, casi una tercera parte de las que integran la Federación Mexicana, han incluido una legislación compatible con la que se tiene en el ámbito mercantil. No existe ninguna justificación para la parálisis legislativa en dos entidades federativas, menos cuando tenemos presente el buen ejemplo que dejó el Congreso de la Unión desde el año 2000. Veamos el estado en el cual se encuentran nuestras entidades federativas. En este cuadro les describo entidades que tienen una legislación con un superior tratamiento a la contenida en el Código Civil Federal. Un ejemplo de ellos es Aguascalientes. Otro conjunto significativo de entidades federativas como Baja California, Campeche, con una legislación similar a la del Código Civil Federal. Y otro conjunto de entidades federativas con una legislación inferior al tratamiento del Código Civil Federal. Es significativo, están prácticamente divididos en tercios. Cuando digo tratamiento inferior al contenido en el Código Civil Federal, incluyo aquellos que no tienen ninguna expresión al respecto. Es una cantidad significativa de estados, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México, que tiene expuestos 3 artículos con una regulación muy pobre. En fin, quiero concluir porque estoy contra el tiempo. Es notorio, no describimos nada nuevo al mencionar que Internet vino a alterar nuestra vida cotidiana. Yo creo que muchas cosas para bien. Un ejemplo de ellas es poder llevar a cabo un congreso a distancia como el que estamos teniendo, en donde hay un intercambio de ideas interesantes y que esperemos puedan ser tomados en cuenta por quienes tienen el poder para mejorar los contenidos normativos que hoy en día nos rigen en materia civil. Recordemos que el derecho civil nos persigue o nos regula, nos rige desde antes de nacer y después de nacer, y toca todos los estratos sensibles de la persona, la familia, el patrimonio, y en este caso, pues las relaciones contractuales que realizamos muchas veces sin saber tan siquiera que estamos llevando a cabo un contrato. El derecho, pues no pudo escapar, por supuesto, al impacto del Internet. Dentro del Internet, bueno, más bien de los fenómenos que tienen que ver con el Internet y el derecho, pues uno de ellos, sin duda, es el campo del derecho civil. Y dentro del espectro del derecho civil encontramos una notoria vinculación con el campo contractual. El campo contractual es uno de los más dinámicos. La gente cotidianamente está realizando contratos y hace más, necesita vender, comprar, arrendar, prestar, etcétera. Y en estas circunstancias que vinieron a ser una motivación más para resaltar la importancia de la comunicación a distancia, pues el Internet se convierte en la herramienta primordial y más importante, de tal manera que una adecuada regulación es el mecanismo racional que el Estado, la sociedad en general se ha dado para evitar que los conflictos se resuelvan a través de mecanismos diferentes que no sea la razón, que no sea el derecho, que no sea la justicia. Entonces, necesitamos una normatividad que atienda al fenómeno en su complejidad, es decir, que regule las diferentes formas a través de las cuales se puede utilizar el Internet para realizar contratos y que, reconociendo la distribución de competencias del régimen jurídico mexicano que conlleva el ámbito civil es competencia del fuero local, se legisle en todas las entidades federativas
para regular adecuadamente los contratos que se realizan a través de Internet. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias por la invitación y pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, querido doctor Víctor Amauri. Vamos a proceder a un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, para el maestro Francisco López, ¿cuál sería su propuesta legislativa en materia de contratación electrónica? Vamos con el con el doctor Alberto Nava. Preguntan, la costumbre que tienen muchos en este tipo de eventos de poner sus datos personales en el chat, ¿no es una práctica de ingeniería social? Por supuesto. Pero hay que saber cuántos datos se dejan en un determinado chat. Si das tu nombre, pues no ayuda mucho, tendremos que rastrearte en Google o algo por el estilo. La cuestión es que hay mucha gente que da más que eso. Comienzan pidiéndole su nombre o una pequeña encuesta y la persona da más datos, domicilios, cuestiones que son verdaderamente delicadas. Por eso se llaman datos sensibles. ¿Cree usted que la higiene digital desde las escuelas y en todas las instituciones es esencial para poder prevenir este tipo de fraude? Considerando que muchas veces descargamos aplicaciones sin tener en cuenta todo lo que conllevan. ¿Cómo actuar o combatir el phishing, que sigue muy activo hoy en día y parece no tener fin? Muchas gracias y dice que excelente ponencia. Muchísimas gracias. Yo creo que es precisamente cuestión de cultura, de poder transmitir a los jóvenes pues esta clase de experiencias. Muchas veces ellos creen que ya dominan todo lo que es la tecnología, que no pasa nada, y pues de alguna manera pasa todo. Ese es el gran problema. Eso por lo que respecta a la famosa higiene digital. En el caso de las aplicaciones, los propios proveedores van dejando una huella de cuál es la experiencia que han tenido otros usuarios con la misma. Entonces, hay veces que se recomiendan aplicaciones a diestra y siniestra y la cuestión es, hay que verificar qué es lo que tenemos en nuestro teléfono. Hay aplicaciones que permiten la activación de la cámara del celular. Hay algunas otras que permiten escuchar cuáles son las conversaciones de terceros. Está todo eso prohibido, pero finalmente es parte precisamente de el cuidado que debemos de tener respecto de qué aplicaciones tenemos en nuestro teléfono. Es un tema de mucha exploración. Lamentablemente es de muchas cuestiones que tenemos a veces que pasar por el trago amargo de vivirlo, pero lo importante es saber qué referencias tenemos de los amigos que aceptamos en las redes o bien de los productos y quién podría validar que efectivamente ese proveedor sí cumple con lo que ofrece. Muchas gracias, querido doctor. Para el doctor Víctor, los contratos en los que se plasman las firmas de las partes y posteriormente se escanean y se envían vía correo electrónico, ¿pueden situarse en el artículo 1805? Sí se pueden situar en ese artículo, por supuesto. El punto aquí a destacar, recordemos que es regulación del ámbito federal. Entonces, mientras en las entidades federativas no exista una buena expresión normativa al respecto, van a quedar muchas cuestiones en el aire, que ante una eventual controversia en la existencia, validez, interpretación de los efectos del contrato, pues va a derivar en ampliar la incertidumbre jurídica para la población, de no saber cuál es la expectativa del resultado del juicio, por un lado, y por otro lado, en aumentar, en su caso, la discrecionalidad del juez para resolver el caso en concreto y o dificultarle tener herramientas normativas para que aplique la ley al caso en concreto. Son problemas que a la larga pues tienen un impacto significativo en la impartición de justicia en el Estado mexicano, mientras la población, bueno, el Estado en lo general, la nación carezca
una normatividad exhaustiva hacia fenómenos tan complejos como el que nos ocupa, pues se amplía las dificultades para que se resuelvan los hipotéticos casos que se pueden suscitar sin generar en las partes el desánimo por acudir ante los órganos jurisdiccionales. Entonces, sí se puede utilizar este esquema, sería la respuesta directa al planteamiento, bajo el entendido de que no es suficiente la normativa que recae al respecto. Muchas gracias por su respuesta. Para el doctor Alberto Nava, ¿hay medios de prueba electrónicos en materia penal? ¿Son similares en materia civil para su ofrecimiento? También te felicito. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, como les había comentado, hay pruebas y hay vestigios digitales de todo este camino que puede seguir o se puede perseguir para encontrar al autor de una determinada mensaje o de una determinada transacción, dónde terminó el dinero. Vaya, hasta hay una frase muy común sobre el blanqueo de capitales que se llama follow the money. ¿Por qué? Porque todo va dejando una huella. Aquí la cuestión es, en materia electrónica, el único problema que hemos enfrentado es que durante mucho tiempo las personas creen que son los que pueden conservar la prueba, no le llaman a los expertos, no piden este tipo de asesoría y en ese sentido a veces, muchas veces, se pierde lo que se conoce como la validez o la licitud de la obtención de la prueba y la cadena de custodia. Eso es muy importante en materia penal. Entonces, es lo mismo que pasa con un homicidio. Una persona, por saber medicina, no dice murió de tal cosa. Llaman a la autoridad para que haga el levantamiento del cadáver, venga el médico, etcétera. Pues cuando pasa esto con los aparatos, con nuestros aparatos electrónicos, lo importante es, más vale no tocarlos, que venga el experto, que pueda hacer la fijación, que se pueda poner a disposición de la autoridad, porque en toda esta manipulación lo más importante es tratar de conservar la prueba lo más pura posible para un juez, para que ese juez tenga confianza en que lo que se le está enseñando realmente tiene o ha sido validado por los expertos. Es un tema bastante delicado esto de la prueba electrónica. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto Nava. Pues nuevamente agradezco a nuestros ponentes su generosidad por compartir con nosotros todo su conocimiento. A nombre del maestro Fernando Macedo Chagoya, director de la FES Aragón, agradecemos la invitación para haber presidido este día de actividades en nuestro Congreso Nacional de Derecho Civil. Agradezco la presencia de la doctora Laura Velázquez por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de los maestros Galac y Martín García. Gracias por siempre estar, por el apoyo, la confianza y pues también su generosidad. Finalmente al maestro Ignacio Osorio por parte del Instituto Electoral, y no me queda más que agradecer a todos los asistentes, a todos los que nos han visto este día, en esta jornada.